Hola, pero muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este jueves 8 de julio del 2021. Estamos una vez más transmitiendo a través de esta plataforma virtual del Facebook un nuevo mensaje de la palabra de Dios, un nuevo tiempo de enseñanza, un nuevo tiempo de impartición, un nuevo tiempo de introducirnos en las Escrituras, un nuevo tiempo de buscar al Padre, de buscar a Dios en esta hora. Así que le animamos o le animo en este tiempo a que usted pueda estar allí escuchando, viendo, compartiendo esta transmisión, esta palabra, que seguramente va a traer edificación a su vida, seguramente va a traer corrección también, pero también llevarlo a cumplir el propósito de Dios para su vida. ¿Sí? Ese es el propósito de estas transmisiones, que usted conozca al Señor, que usted se pueda establecer en el Señor, que usted pueda crecer en el Señor y alcanzar todo lo que Dios ha dicho que usted tiene que alcanzar en la eternidad y hacerlo visible aquí en la tierra. Amén. Así que mi nombre es José Luis Vidal, somos Casa Apostólica Emmanuel Quilmes, ¿sí? Estamos en la ciudad de Quilmes, Quilmes Oeste, precisamente en el barrio La Paz, que es Solano. Pertenecemos aquí a la Casa Apostólica Emmanuel, estamos bajo la cobertura de nuestros padres de fe, el pastor Jairo, la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz. ¿Sí? Estamos trabajando aquí en la provincia de Buenos Aires, compartiendo y transmitiendo la palabra de Dios, haciendo y levantar el cuerpo de Cristo aquí en la provincia de Buenos Aires. Estamos trabajando, como les dije recién, aquí en Quilmes Oeste. Estamos trabajando ahora también en Bosque, ¿sí? Allí tenemos una casa de oración. Allí estamos trabajando también, llevando el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo a aquella tierra, a aquella ciudad, a aquella localidad, ¿sí? En el cual el Señor nos quiere extender, ¿sí? Nos quiere llevar a muchos rincones de esta provincia de Buenos Aires, que necesita la palabra de Dios y que necesita tener un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿sí? Así que estamos trabajando, estamos en la brecha, por así decirlo, estamos compartiendo y transmitiendo, y estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, ¿sí? Que es predicar su palabra, ¿sí? Su palabra es la que estamos predicando. No estamos predicándonos a nosotros mismos, estamos predicando a Jesucristo, estamos predicando al Señor, ¿sí? Estamos anunciando las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, para que toda persona pueda ser libertada. Mire, mañana 9, nuestro país, Argentina, celebra un nuevo aniversario de la independencia, ¿no? Pero, amado, no quiero extenderme en eso, ¿no? Pues, hoy nos está viviendo esa verdadera independencia, ¿no? Se está viviendo una verdadera dependencia a los caprichos de aquellos que están devastando, por así decirlo, las sociedades, las familias, ¿no? El propio país. Entonces, en este tiempo tenemos que entender que tenemos que, como iglesia, ¿no? Como iglesia del Señor Jesucristo, entender los tiempos que estamos viviendo y también poner en funcionamiento, ¿no? A lo que Dios quiere que hagamos. No es lo que nosotros querramos hacer, es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, en este tiempo, la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, tiene que reaccionar, tiene que despertarse, tiene que volver al origen, ¿no? Volver a Dios, volver al Señor, volver hacia la palabra, volver a estar conectado, ¿sí? Por así decirle, con el Señor Jesucristo, ¿sí? Aquella vid, ¿no? Que dice allí el Señor, que tenemos que estar realmente conectado a la vid para poder tener fruto, para que ese fruto permanezca, para que haya más fruto, ¿no? Entonces hay un trabajo del Espíritu Santo en la iglesia, hay un trabajo de lo que el Señor ha encomendado a la iglesia, que es que demos fruto, ¿sí? Esa es el quid de la cuestión, ¿no? De cada hijo de Dios, de cada cristiano, que demos fruto, ¿sí? Dios nos hizo fructíferos. El tema es que tenemos que saberlo, el tema es que alguien se lo tiene que decir, el tema es que usted pueda entender que ya Dios le dio una bendición, ¿no?
para que usted sea fructífero. Pero para poder ser fructífero, usted tiene que estar plantado, ¿sí? O arraigado, o injertado, o conectado a la planta, a la vid verdadera, que es Jesucristo, ¿sí? Porque a través de esa vid, a través de estar plantado o de estar conectado a la vid, usted va a poder dar fruto. Usted va a ser fructífero. No solamente usted, sino también su casa, su familia y todo lo que usted emprenda va a ser fructífero, ¿sí? Porque ya Dios lo bendijo, ¿no? Y bendecir tiene que ver con que Dios habló bien de usted. Dios habló bien de nosotros. El tema es que muchos le han dado la espalda a Dios, el tema es que muchos se han desviado de su camino, el tema es que muchos no lo entienden o no lo conocen o nunca se le ha revelado esto. ¿Sí? Usted está en la tierra para dar fruto, usted ha sido plantado en la tierra, ¿sí? Para que dé fruto. Claro, ¿no? ¿Qué clase de fruto damos? Ese es el tema, ¿no? ¿Qué clase de fruto estamos dando? Porque el árbol, dice Jesús, se conoce por los frutos que da, ¿sí? El árbol se conoce por los frutos que da. Entonces en esta mañana quiero seguir hablando un poco de esto, pero también no salirme, ¿no? De la enseñanza que estoy haciendo los días, como hoy, por ejemplo, lo estaba haciendo los días miércoles, pero ahora los días miércoles, gracias al Señor, tenemos un programa nuevo de radio allí en Bosques, ¿sí? En la voz profética, ¿sí? El Señor nos abrió una puerta allí para poder predicar la palabra a aquella ciudad y a todos los que escuchan y ven esa radio. Seguramente Dios va a hacer cosas tremendas en aquel lugar, ¿sí? Donde cuando abre puerta el Señor nadie las puede cerrar, ¿no? Entonces tenemos que entender, ¿no? Que en este tiempo el Señor nos habilita, ¿no? Un montón de recursos, de herramientas, de cosas para hacerlo. Entonces hay que hacerlo. Entonces hay que predicar. Los días martes estamos en la Open Radio Quilmes, aquí en Barrio La Paz, ¿sí? Compartiendo ya, va a ser ahora en poco tiempo, un año que estamos haciendo esos programas, el Verbo de Vida, aquí en Quilmes. Ahora, ayer comenzamos allí en la Voz Profética, en Bosques, un nuevo programa que se llama Cristo viene ya, ¿sí? Ese es el título que tiene aquel programa allí, y es traer a Cristo, amado, predicar a Cristo, que Cristo está viniendo. Cristo está, Cristo viene, Cristo está viniendo a buscar a su amada y estamos agradecidos al Padre de todo lo que Él está haciendo, ¿sí? En este tiempo. Así que bendecimos aquí a la Open Radio Quilmes, bendecimos a la voz profética, bendecimos a los operadores, a los que nos habilitan estos tiempos de impartición de la palabra de Dios, ¿sí? Y no nos vamos a quedar solamente con eso, sino todo lo que Dios quiere hacer en todo este tiempo. Por eso ahora a partir de esta semana lo voy a hacer los días jueves, esta enseñanza de la palabra de Dios, para que podamos ser edificados y para que también podamos, ¿sí? Compartir el mensaje del Evangelio. Amén. Entonces estoy hablando los días, bueno, ahora jueves, ¿sí? Sobre el proceso del creyente hacia la madurez, ¿sí? Hacia la madurez. Y yo decía, esta es la parte 9 de este mensaje, de esta enseñanza, ¿no? Que no quiero repetir todo lo que he hablado a lo largo de todos estos 8 partes anteriores, pero yo le animo a que usted lo pueda volver a escuchar o ver, ¿sí? Yo lo he subido en el Facebook, ¿sí? En el cual transmito, pero también en mi página de YouTube, ¿sí? En el canal propio. Usted se tiene que inscribir y solamente verlo, ¿sí? O compartirlo también, porque ahí, usted va a encontrar herramientas que lo va a llevar hacia ese crecimiento que usted tiene que alcanzar en el Señor, ¿sí? Para poder desarrollar una madurez en el Señor, ¿sí? Yo decía también que no podemos vivir todo el tiempo, toda la vida cristiana siendo niños, ¿no? En la iglesia, siendo adolescentes en la iglesia, sino tenemos que alcanzar una estatura, una madurez, porque a través de la madurez yo voy a poder desarrollar, ¿no? Responsabilidades en el cuerpo de Cristo, pero también, como dije recién, dar buenos frutos, ¿sí? Por eso la madurez,
que demos buenos frutos. El árbol maduro, el árbol que ya está dando fruto, ¿sí? Es un árbol que ya es frondoso, ¿no? Es fructífero y da semilla y da alimento y nutre y da edificación, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar ese proceso, ¿no? Que Dios usa, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser procesados, amados. Todos tenemos que ser trabajados por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque en Cristo estamos completos, ¿sí? O sea, cuando recibimos a Cristo, estamos completos en Cristo, pero no terminados, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo es el comienzo de un proceso, ¿sí? En el cual el Espíritu Santo nos va llevando, ¿sí? Hasta alcanzar una medida, una estatura. ¿Y cuál es esa medida? Es Cristo, ¿no? El varón perfecto. A esa estatura nos quiere llevar el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces utiliza herramientas, utiliza los ministerios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a esa medida, ¿no? A esa estatura de madurez que podamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Sí? Por eso le dije al principio, no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer o queremos hacer, sino lo que Dios dijo que hagamos. Entonces tiene que haber una madurez, tiene que haber una responsabilidad. Yo decía que madurez es ser responsable de lo que uno hace o va a hacer, ¿sí? Porque si no hay responsabilidad, amados, vamos a hacer las cosas como a la que te criaste, como dicen muchos, ¿no? Vamos a hacer las cosas, ¿no? No sé, por costumbre o porque otros lo hacen y no porque tenemos esa convicción de que porque soy responsable o tengo una madurez, tengo que hacerlo bien, porque al fin y al cabo servimos al Señor, ¿sí? Eso tiene que estar entendido eso. No estamos sirviendo al hombre. Si bien nos ponemos bajo paternidad, bajo un pastor, un apóstol, ¿sí? Pero, amados, tenemos que ser responsables. Tenemos que alcanzar nosotros mismos una estatura, ¿sí? Allí en el cuerpo de Cristo. Y tiene que haber nosotros una decisión de querer crecer, desarrollarnos y madurar, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, pero que lo haga el pastor, ¿no? Que lo haga aquel hermano crecido en el cuerpo de Cristo, mientras yo me quedo sentado en la silla o en el banco. No funciona así, amado, porque el cuerpo de Cristo es que todos sus miembros, en particular, sean funcional a ese cuerpo. O sea, no hay, usted va a ver en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, en la iglesia del Señor, todos, ¿sí? Tenían una tarea. O sea, no estaban allí congregando solamente para cantar un himno o cantar una bonita canción a Dios, que hay que hacerlo, hay que adorar, hay que glorificar el nombre del Señor, pero dice la Biblia que ellos se reunían en una común, ¿no? Una comunidad, en una comunión, ¿sí? Y la comunión tiene que ver con una unidad, de que todos trabajan, ¿no? Todos trabajan para llevar, ¿no? La responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que desarrollar y tenemos que entender que el proceso duele, el proceso no es fácil, no es que, bueno, es lindo el proceso, no, amado, todo proceso duele, el crecimiento duele, ¿sí? Cuando un niño empieza a crecer, le duelen los huesos, le duelen los músculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que crecer. Y si no crece, amado, está atrofiado. Y cuando hay atrofia en un cuerpo, no hay un buen crecimiento, ¿sí? Entonces tiene que haber nutrientes, tiene que haber alimentación, tiene que haber un montón de cosas que hace que ese niño pueda crecer sanamente, ¿no? Y eso es lo que hacemos como ministros en el cuerpo de Cristo, traer los nutrientes, traer la palabra, porque es la palabra la que nutre, es la palabra que alimenta, es la palabra que edifica, es la palabra que en medio del proceso nos va orientando qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer en medio del proceso? Entonces quiero hablar en esta mañana, ¿sí? En esta hora, de un hombre, ¿sí? Que tal vez uno dice,
ya era un hombre maduro, un hombre ya, entre comillas, casi más cerca, como digo yo, ¿no? Más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Más cerca ya de partir que de quedarse en la tierra. Estamos hablando de Abraham, ¿sí? Un hombre que tal vez uno dice, ¿no? A la edad que Dios lo llamó, ya está jubilado, ya está retirado de actividades, ya está pensando, como dije recién, más en irse que en quedarse. Amado, yo dije el otro día en la radio, el martes, que recién comenzó la vida en Abraham, por así decirlo, cuando empezó a caminar con Dios, ¿sí? Cuando empezó a caminar con Dios. Y vemos a través de la escritura, allí en todo ese pasaje de Génesis, a partir del 11, que empieza a hablar de él, y a partir del 12 en adelante, usted va a ver que hay un proceso en la vida de ese hombre. Usted va a ver que hay un trabajo que Dios comenzó a hacer en él, ¿sí? Porque, amado, por eso le digo, al principio Dios nos llama, y todo es bonito, y todo es lindo, pero hay que entrar en un proceso, hay que entrar en un crecimiento, hay que entrar en un desarrollo, hay que llegar a una madurez, a una estatura, ¿no? Pero en esa estatura tenemos que saber qué hacer también, ¿no? En esa madurez tenemos que saber qué hacer. Entonces estamos viendo a este hombre, vamos a ver un poco, ¿no? Que a la edad de 99 años, ¿no? Dios se le presenta nuevamente. Y quiero desarrollar un poco de esto. Mire lo que dice en Génesis, capítulo 17, ¿sí? Del verso 1 al verso 9, ¿sí? Génesis 17, del 1 al 9. Dice así la escritura: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. En una palabra, yo soy el Dios omnipotente. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y anote esto: y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, ¿sí? Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Amén. Entonces se le presenta a Dios, ¿no? A Abraham a los 99 años, y le empieza a decir: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Yo quiero hablar en esta mañana con referente a la perfección, ¿sí? La palabra perfección significa cualidad de lo perfecto. O sea, para poder alcanzar una perfección en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay que desarrollar cualidades, ¿sí? Cualidades que me van a llevar en ese proceso, en la madurez, en ese proceso en el cual soy responsable, ¿sí? Abraham tenía 99 años, ¿sí? Cuando se le presentó Dios. Acuérdese, ¿no? Que se le presenta por primera vez allí cuando tenía 75 años, ¿no? Y Dios le promete en aquel entonces, ¿sí? Cuando se le aparece, que lo iba a hacer heredero, ¿no? Que le iba a bendecir, que le iba a dar
que iba a ser padre de naciones, que iba a tener hijos y a través de ese hijo toda la familia de la tierra iba a ser bendecida, ¿no? Y le da una promesa y le da respaldo y lo bendice, le dice la protección del que te bendiga lo voy a bendecir, pero el que te maldiga será maldito, ¿no? Entonces usted va a ver ahí en Génesis 12 todo lo que le dice Dios, pero se ve que de los 75 hasta 86 años pasó bastante tiempo, pasó 11 años, ¿no? De que veía Abraham, por ejemplo, que no, Abraham y Sara, ¿no? Los dos veían que la promesa no se cumplía. Entonces, claro, amados, él comenzó, o la mujer, Sara, comenzó a decirle, me parece que tenemos que hacer algo, ¿no? Me parece que tenemos que nosotros ayudar a Dios en esto, porque parece que Dios se olvidó, o parece que la promesa no viene, ¿no? Así anda mucho también en la iglesia, ¿no? Que Dios le promete algo y piensa que ya instantáneamente Dios se lo va a conceder o se lo va a dar. Pero Dios lo que quiere es un proceso. Dios lo que quiere es que podamos entender una vez por todas que tal vez Abraham en ese momento no lo entendió, que caminar con Dios tiene que ver con una intimidad, tiene que ver con ser sumiso, sujeto a lo que Él nos está mandando a hacer. ¿Sí? Tal vez vemos aquí a un Abraham, usted va a ver en el capítulo 16, que se mandan una macana, ¿no? Los dos, Sara y Abraham, ¿no? Al ver que no podían tener hijos, Sara le dice a Abraham, vamos a ayudarlo a Dios, ¿no? Vamos a hacer que nosotros tengamos ese hijo, pero no a través de mí, sino llégate a mi sierva, a Agar, ¿no? Y ten con ella ese hijo, y ella seguramente me lo va a dar, y yo voy a ser esa madre, y vos vas a ser ese padre, ¿no? Así muchos, amados, empiezan a hacer lo que ellos, o uno piensa que es lo bueno, lo correcto, pero no es lo que Dios dijo. Porque Dios le dijo a Abraham que le iba a dar ese hijo con su esposa, con Sara, ¿no? Entonces vemos que el hombre tal vez había perdido intimidad, o había perdido la oración, o había perdido la comunión, ¿no? De Dios. Y cuando uno pierde la comunión con Dios, cuando uno empieza a oír a otras voces, cuando uno empieza a escuchar lo que Dios no dijo, amado, entonces metemos la pata. Entonces hacemos la nuestra. Y cuando hacemos la nuestra, cometemos errores, ¿sí? Y quiero hablar un poco de la perfección, porque ser perfecto no es que no cometer errores, ¿no? Ser perfecto en la escritura, vamos a desarrollar un poco esto, es que podamos entender que es un caminar con Dios. Que la perfección, le dije recién, hay que tener cualidades en el cual nos va a ayudar a esa perfección, ¿sí? Porque Dios le dijo a los 99 años a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? La palabra perfección, le dije recién, es cualidad de lo que es perfecto. O sea, hay que desarrollar una cualidad para poder llegar a ser perfecto, ¿no? Ahora le voy a explicar un poco de esto, ¿no? Entonces estamos hablando en el proceso del creyente hacia la madurez. Esta es la parte 9 de este mensaje, ¿no? Una de las cosas que dije en el anterior mensaje es que una vez que se es parte de una casa, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, donde allí hay padres, donde hay familia de la fe, es que debemos valorarla, ¿sí? Eso dije en la transmisión anterior, valorar la casa, valorar a ese padre que está dando de comer a todos los hijos, ¿no? A través de ese pan, y ese pan es Cristo, ¿sí? Hay que estar, entonces, decía yo en la transmisión anterior, en la mesa del Padre, comiendo con Él el pan. ¿Y qué es la mesa del Padre? Es cuando las convocatorias, es cuando llama al Padre a congregar, es cuando llama al Padre a estar en la mesa junto con Él comiendo, ¿sí? Y despreciar las convocatorias, las reuniones, el no congregar, estamos despreciando al pan, estamos despreciando lo que ese hombre de Dios, ese padre de fe, Dios le reveló para que lo dé a los hijos, y muchos hijos, amados, no van, y muchos hijos desprecian, ¿no? Las convocatorias,
Y despreciar la convocatoria, decía yo, es despreciar la mesa, y despreciar la mesa es despreciar el pan. Y despreciar el pan es despreciar a Cristo, porque Cristo es el pan, ¿sí? Que es el Dios del cielo, y es lo que reparte y parte, ¿sí? Un padre de fe, un apóstol, un pastor en la congregación, ¿sí? Él prepara o preparamos el mejor pan para dar de comer a los hijos, para dar de comer a la congregación, ¿sí? O sea, a los que congregan, a los que asisten, a los que van a las mesas. Por eso es importante valorar, ¿no?, lo que un padre ha preparado, ¿no?, ese mejor pan, porque ese pan es Cristo, amado. Ese pan es Cristo. Usted tiene que comer a Cristo, tiene que nutrirse de Cristo para poder desarrollar, ¿no?, ese crecimiento. Y si no come, no crece. Si no se alimenta, no crece, ¿no? Y así andan muchos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? No congregan, no van a la iglesia, no asisten a las reuniones. Amado, ¿de qué se está alimentando esa gente que no congrega o que no escucha a su padre de fe? Se alimenta de las noticias, se alimenta de las voces extrañas, como le pasó a Abraham y Sara por desconectarse de Dios. Se desconectaron de Dios y empezaron a hacer lo que a ellos de bien le parecía, ¿sí? Entonces así andan muchos en la iglesia, así andan muchos en el cuerpo de Cristo, ¿no? Por desconectarse del Padre, por desconectarse de Dios, ¿sí? Se mandan las de ellos, ¿sí? Se mandan las de ellos, por no estar escuchando a un padre. Decía yo, la instrucción de un padre, la dirección de una madre, es lo que tenemos que escuchar, y es lo urgente de lo más urgente, en medio de la urgencia, sentarse a escuchar a un padre, porque esa palabra nos puede librar de muchos dolores, ¿sí? Y eso es lo que no hizo Abraham y Sara. Se desconectaron de Dios y trajo un desastre hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces es muy importante entender, ¿no?, que valorar una casa, valorar un padre, es estar allí, es estar conectado, es congregar, es escuchar, es oír, ¿sí? Y ser direccionado a través de la palabra. Y valorar la casa es atenderla también. Valorar la casa es responder con solvencia según la necesidad que hay en ella, ¿sí? Que hay en ella. La palabra solvente es responder con responsabilidad a una tarea y hacerlo bien, ¿sí? Es poner de sí toda la atención, es estar allí sirviendo la casa porque estamos sirviendo al Señor, es estar allí, ¿sí?, convocado, ¿no?, a ser un responsable en la tarea y hacerlo bien. Eso es un diaconado. El diaconado es un servicio, tiene que tener esa cualidad el diácono, ¿sí?, ser responsable en la tarea y hacerlo bien, ¿sí?, porque al fin y al cabo estar sirviendo al Señor, ¿sí? Entonces, para llegar a esa solvencia hay que estar en la etapa de desarrollo como hijo, ¿sí? Para poder ser solvente en el cuerpo de Cristo, usted no solamente tiene que ser un discípulo o un congregacional en la iglesia, tiene que alcanzar una estatura de hijo, ¿sí? Una estatura de hijo, porque un hijo es el que trae solvencia a la casa, ¿no? Porque un discípulo es un seguidor de un maestro, un servidor no es mayor que su señor, ¿sí? Pero en la etapa de hijo, el hijo sabe que es heredero de las cosas de su padre y que todo lo del padre es suyo, ¿sí? Aunque no sea el señor de la casa, porque está el padre, pero se es hijo. Y decía que para ser hijo, en otras transmisiones, hay que aprender obediencia, ¿sí? Hay que aprender obediencia. Y eso significa sujeción. Y sujeción es estar debajo de alguien, ¿sí? Y quiero que me preste atención en esto un poco, porque es importante entender que a través de la sujeción, a través de la obediencia, yo puedo alcanzar un estándar en el cuerpo de Cristo y a través de ella poder hacer las cosas con solvencia y ser responsable en la tarea. Amén. Entonces es estar sujeto, ¿no? Como dicen muchos, sujeto y predicado, ¿no?
para que en el predicado sobresalga el verbo, la acción, que es lo que va a hacer funcionar todas las cosas y va a poner en evidencia el sujeto en cuestión, ¿sí? Y el verbo es la palabra, es Jesús, ¿sí? Entonces debemos estar sujetos a la palabra de un Padre que direcciona. Cuando estamos sujetos a la palabra de un Padre que me está direccionando, está hablando de Cristo, y cuando yo me pongo en acción, estoy poniendo en acción a Cristo. Amén. Entonces tiene que haber un resultado. El sujeto, al ser predicado de la acción de Cristo a su vida, va a poner en funcionamiento todas las cosas con solvencia. Entonces debemos estar sujetos a la palabra de un Padre que direcciona. Siempre la bendición viene de la cabeza hacia abajo, ¿sí? Siempre la bendición viene de la cabeza hacia abajo. Un padre de cabeza. Un padre es el que está, ¿sí?, puesto por Dios para bendecir a los hijos y que a través de él esos hijos sean bendecidos. O sea, el cuerpo de Cristo, ¿sí?, tiene que estar unido a la cabeza que es Cristo, porque es el que va a traer bendición. Por ejemplo, ¿no?, el cuerpo está debajo de la cabeza, no encima. Entonces el cuerpo no puede mandar sobre la cabeza, sino la cabeza ordena al cuerpo a hacer tal cosa, ¿sí? Es lo natural. Así la sujeción que debe tener un hijo, porque sabe que de sus padres viene la bendición. Un hijo tiene que entender eso, amado. Como hijo tenemos que entender eso, que la bendición viene a través de los padres, a través de Dios, pero también conectado a un padre de fe, conectado a un padre natural, ¿no? Entonces los hijos son bendecidos. Por eso el sistema quiere destruir la paternidad, por eso el sistema quiere destruir a los padres, porque sabe que a través de los padres los hijos pueden ser encaminados en las cosas correctas. Estamos hablando de los padres responsables, ¿no?, con valores correctos, no estamos hablando de cualquier padre, estamos hablando de un padre que tiene valores y principios de la palabra de Dios, palabra, o sea, cristianas, lo que Dios dice, ¿sí? Es el que va a traer bendición a toda su descendencia, ¿sí? Pero también, si hace las cosas mal, va a traer desastre a su descendencia. Entonces tiene que haber un entendimiento en esto. Si usted que me está escuchando es padre o madre, ¿sí?, no estamos hablando de sexo solamente masculino, sino que ambos, padres, ¿sí?, o sea, papá y mamá, papá y mamá son responsables de los hijos y a través de ellos son bendecidos, o también, ¿sí?, con situaciones de desastre si no hacemos las cosas bien, como le pasó a Abraham y a Sara, ¿no?, que a través de ese error hasta el día de hoy, ¿no?, vemos que hay conflicto entre hermanos, ¿no?, del mismo padre pero de diferente madre, ¿no?, por haberse equivocado, por haber hecho las cosas mal, ¿sí? Entonces la sujeción que debe tener un hijo, porque sabe que de sus padres viene la bendición, ¿no? Y eso tenemos que entender, y como hijo, a través de los padres viene la bendición. Por eso hay que sujetarse, ¿no? Hay que sujetarse a los diseños de Dios, amado. Si usted es un hijo, una hija de Dios, me está escuchando en esta mañana, usted tiene que entender que usted es hijo, y si es hijo, tiene que estar en sujeción, porque a través de la sujeción hay bendición, ¿sí? Hay bendición. No es estar esclavizado, ¿no?, a los hombres, sino sujeto a la palabra, ¿no?, sujeto a lo que está diciendo, conforme a la palabra, no lo que tal vez le puede parecer, sino lo que dice la Escritura, porque un padre de fe, un apóstol, un pastor, te tiene que aconsejar con la palabra de Dios. Por eso le decía que el verbo es la palabra, que es Cristo, y cuando usted da un consejo con la palabra, está hablando de Cristo, y cuando la gente entiende eso y se sujeta a la palabra, que es Cristo, entonces va a tener respuesta y resultados favorables a su vida, ¿sí? Entonces la sujeción es importante. Así debe ser la iglesia, ¿no? El que manda es la cabeza, es Cristo, no es el cuerpo. Amén. Pero tiene que estar sujeto el cuerpo a la cabeza. Por eso Efesios capítulo 4, de verso 8 al 13, quiero leerles también un poco de esto, ¿sí? Dice allí el Señor, ¿no?, por medio del apóstol Pablo, por lo cual dice, subiendo de lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió,
qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí? Y él mismo, o sea Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos. Escuche esto, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Aquí está el resumen de lo que estoy hablando en esta mañana, ¿no? La perfección, ¿sí? Y la perfección, no, le voy a repetir recién, no es no cometer errores, sino entender que es un caminar con Dios, que es tener intimidad con Dios, porque allí comienza, amados, el proceso, ¿no? Por así decirle, de responsabilidad en cada hijo de Dios, en cada hijo de una casa, ¿sí? Porque a través de lo que Dios estableció, la mano operativa de Dios en la iglesia, los 5 ministerios, ¿sí? Son los que trae a la iglesia un orden, ¿sí? Un orden para edificar el cuerpo de Cristo, para llevarla a la perfección a la iglesia, para que traiga perfección a cada hijo de Dios, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Cristo. El varón perfecto es Cristo. Entonces tenemos que llegar todos a esa estatura, y es un caminar, es una edificación, es un crecimiento, es una estatura tan elevada, amado, que muchos no lo pueden entender o comprender esta magnitud. Dice que Él se llevó cautiva la cautividad, o sea, lo que nos tenía atrapado, los que nos tenía esclavizado, los que nos tenía allí sometido, el sistema, el pecado, llámese como llame, ¿sí? Pero hoy dice que se lo llevó cautivo. Pero, amado, dio dones a los hombres, y esos dones son los ministerios. Los ministerios en la iglesia son un regalo de Dios para traer ordenamiento, pero también para traer edificación. ¿Sí? Edificación. Entonces, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, la mano completa de Dios, ¿sí? Para establecer orden en la casa y estar sujeto a la mano de Dios, o sea, humillado bajo su mano, ¿sí? ¿Cuál es el fin de que Jesús haya establecido la mano de Dios para la iglesia? Que traiga orden y edificación al cuerpo de Cristo, para llevarla a la perfección, ¿sí? Sin las manos no se puede ordenar nada. Usar otra parte del cuerpo no es lo mismo, ¿sí? Si bien hay personas que al no tener manos aprenden a usar los pies, y si no tiene manos o pies, utiliza la boca. Usted va a ver mucha gente que está sin los miembros, ¿no? Inferior o superior, utiliza su boca para hacer las cosas, ¿no? Y no es lo mismo, amado, no es lo mismo, porque Dios estableció un orden en la iglesia, Dios estableció un orden en el cuerpo, ¿no? Y es a través de las manos que trae ordenamiento, es a través de las manos que trae perfeccionamiento, es a través de las manos que trae edificación, ¿sí? Entonces tenemos que entender que en este tiempo el Señor estableció o restableció esa mano operativa, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, para que todos seamos perfeccionados y para que todos alcancemos un nivel de estatura a la plenitud del varón perfecto que es Cristo, ¿sí? Entonces Dios utiliza la mano completa, ¿sí? Para traer ordenamiento, edificación y perfección, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso. Y ahí andan mucho, ¿no? En la iglesia, por no traer la mano de Dios completa en ella, ¿no? Usando otras partes del cuerpo, o en el menor de los casos, con un solo dedo o 2 dedos de la mano, ¿sí? Y así estuvo la iglesia mutilada o mullida, en lo que el Señor estableció en Efesios 4, ¿sí? Pero bueno, es más extenso explicar esto, pero no es el tema de hoy.
Pero quiero que entienda esto. Hoy la mano de Dios está completa en el cuerpo. O sea, ya hay un ordenamiento. Ahora falta la restitución, ¿sí? O sea, en el final de los tiempos, la iglesia tiene que ser restituida, ¿no? Como corresponde. En la iglesia, ¿no? Corresponde donde Dios nos ha establecido. Pero para que haya restitución de todas las cosas, hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Por eso el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, versos 6 y 7, dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Y decía recién que estar sujeto es estar debajo. Estar debajo tiene que ver con humillarse, ¿sí? Estar debajo tiene que ver con humillarse. Eso significa humillarnos, estar debajo, ¿sí? Estar sujeto, estar bajo la poderosa mano de Dios, estar delante de Dios, ¿sí? Estar humillado delante de Dios. Porque la obediencia nos conviene también, ¿sí? La obediencia nos conviene como hijos, porque a través de esa obediencia recibimos bendición, ¿sí? Un hijo es el que obedece a sus padres, no los padres a sus hijos, pero un hijo debe ser perfeccionado, ¿sí? Un hijo tiene que ser perfeccionado, debe desarrollar cualidades en la casa, cualidades de esa perfección en la casa, ¿sí? Un hijo no es alguien ajeno a la casa, no es alguien que no hace nada, es alguien que responde a la necesidad de la casa del padre, como dije al principio, alguien solvente en la casa, ¿sí? Y que está o debería estar dispuesto a accionar a lo que los padres le dicen que haga, ¿sí? Entonces vemos que Dios se le aparece a Abraham y le dice que ande delante de él perfecto. O sea, que desarrolle cualidad de perfección, ¿sí? Por eso le decía que se ve que después que tuvo a Ismael a los 86 años, como que pareciera que Dios no le habla más durante 13 años y recién se le aparece a los 99, ¿sí? No es que Dios se haya alejado, es que Abraham dejó de conectarse con Dios, dejó la intimidad con Dios, dejó de orar, dejó de estar relacionado con Dios. Entonces, si Dios no hubiese intervenido, si Dios no hubiese aparecido allí a esa edad, Abraham no hubiese alcanzado, ¿no?, esa promesa que Dios le dijo en Génesis 12. Amado, Dios conoce todas las cosas. Él no se da por vencido por nada. Y si Él le dijo algo a usted, no sé, en algún momento, lo va a cumplir, pero a su tiempo, no al nuestro, a su tiempo. Entonces tenemos que entender, recuperar, tal vez lo que hayamos perdido, ¿no? Y en este tiempo la iglesia ha estado perdiendo, ¿sí? Como compartía mi padre de fe el domingo, la intimidad con el Padre. Y cuando no hay intimidad con el Padre, no hay secreto, no hay corrección y no hay revelación de lo que tenemos que hacer. Abraham perdió la brújula cuando no se desconectó de Dios. Abraham perdió el panorama o lo que tenía que hacer por no estar en el secreto con el Padre. Entonces se le aparece Dios, le dice: anda delante de mí. Y ese anda delante de mí tiene que ver volver a mi intimidad, volver a conectarte conmigo, volver a la oración, volver a tener comunión. Eso significa anda delante de mí. Y andar delante de Dios es humillarnos delante de Dios. Es reconocer que es el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, que si Él le dijo algo, lo va a cumplir, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Le dice Dios: yo soy el Dios Omnipotente, el Todopoderoso, y yo te dije que te voy a dar un hijo, y con tu esposa lo voy a hacer. Amado, si Él le dijo a usted que va a cumplir una promesa, lo va a hacer, amado, lo va a hacer. Entonces vuelva a la intimidad con Dios, vuelva a la intimidad con el Padre, porque allí el Señor va a confirmar el pacto, como hizo con Abraham, que recién leía en Génesis 17. Le confirmó el pacto cuando entró al secreto, cuando entró a la intimidad,
Dios le empezó a aclarar que sí le iba a cumplir el propósito, que sí iba a cumplir la promesa, pero que él tenía que hacer algo, amado. No desconectarse de Dios, hacer pacto. Y el pacto de Dios es Jesucristo, amado. El pacto de Dios es a través de la sangre del Cordero. O sea, el Señor ya estableció para nosotros bendición. No bendición para que seamos participantes de la naturaleza divina. Bendición en el cual nos va a llevar a cumplir el propósito del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amado, en este tiempo, si usted tal vez ha perdido comunión con Dios, vuelva a la comunión. Por eso le recuerda a Abraham que si él le prometió un hijo con su esposa, lo iba a hacer. Pero Abraham utilizó su método, guiado por su esposa Sara, y la embarró. Entonces él le aparece y le dice: Abraham, ven al secreto, porque ahí anda delante de mí. Le digo recién, es que vaya a la oración, a la intimidad que él había dejado de hacer, pensando que ya tenía todo resuelto Abraham con ese hijo que él mismo hizo, ¿no? Ahí andan muchos contentos con lo que ellos realizaron. Amado, le voy a repetir, no es lo que nosotros querramos hacer, es lo que Dios dijo que tenemos que hacer. Entonces le dice Dios a Abraham: voy a caminar contigo, Abraham, en la medida que te perfecciones, ¿no? Y quiero hablarle de eso un poco, ¿no? No tengo mucho tiempo ya, porque, amado, mire, el aparato lleva a tantas cosas. Es decir, la perfección no es que hagamos todas las cosas sin cometer errores, sino que la perfección en el marco de la palabra de Dios se llega caminando con Dios. Y ese caminar con Dios es intimidad, ese caminar con Dios es estar con Él, vivir con Él, ¿sí? Porque allí en la intimidad voy a descubrir cosas que no conozco y voy a ser llevado a cumplir el propósito que Él tiene para mi vida. Entonces Dios le dice primero: anda delante de mí. Luego le dice: ser perfecto. Entonces no se puede alcanzar esa clase de perfección sin relación con Dios, sin intimidad. Es imposible, amado. Sin Dios todo es imposible, pero con Él todas las cosas son posibles. Abraham tenía que dejar de depender de sí mismo, dejar de hacer las cosas por sus fuerzas y dejar que Dios sea el que lo conduzca. Entonces recién ahí poder ser perfeccionado. Y después de esa charla Dios le da al hijo. Después de esa conversación con él, de confirmar el pacto, Dios le cumple la promesa, amado, a los pocos meses. Entonces, amado, tenemos que entender que la iglesia en el final de los tiempos, a raíz de la tecnología, de las cosas automáticas, de las cosas instantáneas, ha perdido lo primordial: caminar con Dios. Ha perdido la intimidad con Dios. Ha perdido la comunión con Dios. Amado, yo decía el otro día, Enoc caminó con Dios. Caminó 300 años con Dios, pero recién a edad de los 65 decidió hacerlo. Abraham empezó a caminar con Dios a los 75, luego de ser porfiado para salir. Se ve que el hombre era porfiado, amado. Se ve que el hombre era bastante autosuficiente y por eso se mandó a la macana, ¿no? Junto con su esposa. A veces ser porfiado en hacer lo que nosotros querramos nos causa problemas. Entonces a los 99 años se le vuelve a aparecer a Abraham y le recuerda esto. Y caminar con Dios es tener intimidad. Eso es caminar con Dios. Es saber que estamos en intimidad con el Padre y que sabemos que estamos confiados. Porque cuando tenemos intimidad con el Padre andamos seguros y sabemos lo que tenemos que hacer. La iglesia, no digo toda, pero gran parte ha perdido la intimidad con el Padre y se ha dedicado a la autosuficiencia, a creer que por sus propios méritos, por lo que sabe tal vez manejar, que ya no necesita a Dios, como que es todo automático, amado. La falta de la oración en el cristiano es una característica de que no ha desarrollado madurez. La falta de comunión con Dios demuestra que aún hay orgullo y egoísmo en su corazón. Autosuficiencia. Eso es lo que hay mucho en el cuerpo de Cristo. Se creen que todo lo pueden hacer ellos. Amado, no podemos hacer nada sin Dios. Nada. Porque todo lo que hacemos sin Dios, hacemos desastre, amado.
todo fuera del diseño de Dios. Hacemos lío, perjudicamos en vez de bendecir. Porque la autosuficiencia viene a raíz del egoísmo y el orgullo, de creerse que todo lo que puedo manejar, incluso en la iglesia sin Dios. Qué tremendo esto, amado. Se puede conducir una iglesia sin Dios. Es más, la carta en Apocalipsis a las iglesias, el Señor allí dice que Él fue sacado de la iglesia y estaba afuera, ¿no? Allí estaba afuera. El Señor quiere entrar a la iglesia y tomar el control de la iglesia. En este tiempo hay que recuperar la comunión, por eso dice que está a la puerta, ¿no? Tocando, golpeando para entrar, para la intimidad, para cenar con nosotros, para cenar nosotros con Él, para que allí recuperemos la memoria, para que allí recuperemos el pacto, para que allí recuperemos muchas cosas que tal vez hayamos perdido, el tiempo, cosas, amados, por nuestros caprichos, por nuestra autosuficiencia. Entonces este es el tiempo para volver a la intimidad. Este es el tiempo para ir a nuestro aposento y allí orar y buscar a Dios con mayor ahínco que en todo lo que podamos hacer, amado. Así que en muchas congregaciones las reuniones son como una costumbre todo lo que se hace. La tecnología, la computación, bueno, ahora la moda todo online, ¿no? Ha disimulado la falta de intimidad en el cuerpo de Cristo. Y es alarmante esto, amado. Entonces, ¿cómo podemos recuperar esa intimidad? Orando, amado. ¿Cómo podemos recuperar la oración? Orando, volviendo a la oración. ¿Qué clase de oración? La del secreto, la que enseñó Jesús a sus discípulos. Allí en Mateo 6, verso 6, dice allí el Señor: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Anote esto, dice el Señor a sus discípulos, a sus hijos de fe, a los que ellos habían tomado a Jesús como Padre de fe. Cuando tú ores, Jesús sabe, amado, que muchas veces no oramos. Jesús sabe que muchas veces perdemos intimidad con el Padre. Por eso dice: cuando ores. Amado, este es el tiempo para volver a la oración. Este es el tiempo para volver a la intimidad con el Padre. Entrar al aposento es entrar en lo secreto, es estar con Él, es unirme con Él, ¿no? Conocer a Dios es tener relación con Él, en intimidad, ¿sí? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, cuando haya secreto, cuando haya intimidad, como le ocurrió a Abraham, que entró a los 99 años el secreto nuevamente, y allí fue revelada cosas y afirmada cosas que él sabía, pero que se había olvidado. Amado, cuando hay secreto, hay corrección. Cuando hay secreto con el Padre, hay revelación, hay intimidad, hay cosas que vamos a conocer, lo que no conocíamos o lo que tal vez conocemos, afirmarlas. Y si no entramos al secreto, jamás seremos perfeccionados, porque en el secreto encontramos al Padre, y nos corrige con amor, y a la vez nos revela cosas ocultas que no conocemos, y nos lleva a un proceso de perfeccionamiento. Eso le dijo Dios a Jeremías, ¿sí? Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas que tú no conoces. Amado, está hablando de una intimidad. Jeremías, volvé a mi intimidad, volvé a clamar allí adentro, en el aposento, en intimidad. Ahí te voy a revelar cosas que tú no conoces. Amado, el perfeccionamiento comienza cuando nos humillamos delante de Dios. El perfeccionamiento comienza cuando hay intimidad con Dios. Eso lo dijo Abraham: está delante de mí, o sea, cara a cara. Luego empieza a caminar en integridad. Eso significa perfección, ¿sí? Eso significa esa palabra, sé perfecto, Abraham. Quiere decir sé íntegro. Y ser íntegro es estar entero, no partido. Ser íntegro
tiene que ver con estar entero para Dios, completamente para Dios. Eso significa integridad. Eso significa ese perfecto que Dios le está llamando a ser a Abraham. Proverbios 10, verso 9. De allí Salomón: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Abraham había pervertido sus caminos, pero cuando volvió al secreto, volvió a la intimidad, recuperó allí esa integridad. Entonces empezó a caminar confiado. Integridad es estar entero, completo. El que anda completo en el Señor anda confiado. Pero el que camina en integridad llega a la perfección. El que se establece en integridad, el que sigue íntegro, el que no se vuelve atrás en sus convicciones, en sus valores, en sus principios que Dios le dio, entonces entra a un perfeccionamiento, entra a tener resultados favorables a su vida, amado, y que va a ser notorio a muchos eso. Esa clase de perfección estoy hablando, o está hablando Dios aquí en la palabra. La palabra integridad es estar completo, no partido dividido, o en otra palabra, sin mezcla, estar entero, no separado, ¿sí? O sea que el Padre de la intimidad nos conduce a no estar dividido, sino a estar entero para Él. Jesús aprendió la obediencia porque aprendió obediencia, ¿sí? Y fue perfeccionado. O sea, caminó entero e integridad para con el Padre. Por eso Él andaba confiado, amado. Jesús andaba confiado y no tenía miedo de nadie, porque sabía que estaba entero con el Padre. Amado, cuando andamos enteros con el Padre, no hay nadie que pueda sacarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amados, la iglesia al final de los tiempos, si no entiende la paternidad, no podrá ser perfeccionado, porque un padre te enseña a no estar partido, a no estar dividido, a no estar separado de él, de Dios, amado. Un verdadero padre quiere que a sus hijos les haga completo, o sea, íntegro, entero, ¿sí o no? Como padres naturales queremos que nuestros hijos salgan enteros, salgan íntegros en la vida. No me malinterprete lo que estoy diciendo, no quiero decir que no cometa errores, sino que no venda o no desperdicie por nada y no cambie esos valores. Entonces hay que recuperar la integridad, amado, en el cuerpo de Cristo, en las convicciones, la conducta, en los valores. ¿Sí? Pablo, el apóstol Pablo dice a Timoteo, allí en su primera epístola, en su primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 12, en la nueva traducción viviente, dice allí: no permitas que nadie te subestime por ser joven, sino sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Amado, este es el tiempo para no transar con los sistemas. Este es el tiempo para no cambiar nuestros valores. Este es el tiempo para afirmarnos en Jesucristo. Este es el tiempo para recuperar la intimidad. Este es el tiempo para ser perfeccionado, para tener integridad, estar completo para Dios, para exclusivamente para Él. Que no se tuerce usted por nada, no se desvíe por nada de lo que aprendió del Padre. Sí, porque la intimidad usted aprende del Padre. Lo que usted aprende de su Padre de fe es lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Porque Él le va a enseñar la palabra. Esto le estaba hablando el apóstol Pablo a su hijo de fe, Timoteo. Timoteo, vive íntegro, que nadie cambie ese sentir de tus principios, tus convicciones, tu fe, tus valores, que nadie te pervierte, que nadie te lleve otra vez a la esclavitud que ya te hizo libre el Señor en la cruz. Un apóstol, un pastor, un verdadero padre de fe quiere que cada hijo que Dios le mande lo lleve a un camino de integridad, pero previo a esa integridad está la intimidad con Dios, está en la intimidad con el Padre perfecto que es Dios. ¿Cómo se llega a la perfección? Obedeciendo la palabra que irá ordenando mi vida hacia el destino profético del Padre. ¿Sí? Y con esto quiero
terminar aquí, porque es más, todavía tengo para hablar de esto, ¿no? Pero quiero decirle que desconectarse con el Padre, desconectarse en la comunión con Dios, nos trae dolores de cabeza. Le pasó a Abraham, le pasó a Sara, amado, pero qué importante que él pudo reaccionar, ¿no? A tiempo o en ese momento donde Dios lo estaba llamando otra vez a la comunión con él, otra vez a estar conectado con él, otra vez a establecer o restablecer la promesa, el pacto, lo que Dios le había dicho. Amado, en la intimidad recuperamos el pacto, lo que Él nos había dicho, lo que Él dijo, lo confirma. Cuando hay intimidad, el Señor nos empieza a revelar cosas que tal vez no conocíamos, tal vez nos firma cosas que ya nos dijo, pero en la intimidad, amado, hay que recuperar la intimidad, hay que recuperar la oración en la iglesia, hay que dejar de ser automático en la iglesia y ser direccionado, amado, directamente por el Espíritu Santo, direccionado por la boca de un Padre de fe, a través del mensaje de la palabra, y funcionar a través de ella, entrar en un perfeccionamiento, en una integridad, que nada nos tuerza, amado, del camino del Señor, que nada nos tuerza de la intimidad con el Padre, que nada nos tuerce, amados, de estar conectados a la fuente de vida, como dije al principio, de estar conectados a la vid, de estar conectados al tronco, a lo que da nutriente, al cuerpo, a lo que da y nos hace dar fruto. Amado, este es el tiempo de reaccionar, reaccione a tiempo, porque ya no queda tiempo, amado, para no ser perfeccionado. Todos tenemos que alcanzar al varón perfecto. Todos tenemos que alcanzar una integridad como el Hijo de Dios tenía. Todos tenemos que alcanzar a ser esas personas, esos hijos de Dios, amado, que no se venda por nada al sistema, como hizo Daniel, ¿no? Y sus 3 amigos. Que nada le cambie los valores, que nadie le cambie el propósito que Dios tiene con su vida, pero recupere la intimidad, recupere la oración, recupere lo que tal vez el diablo le ha estado quitando o le ha estado poniendo en su mente: autosuficiencia, orgullo, ¿sí? Egoísmo. Vuelva a la reprensión, vuelva a la integridad, vuelva al camino, vuelva a la intimidad. Anda delante de mí, le dijo Dios a Abraham, y después ser perfecto. Amado, no se puede alcanzar perfección sin intimidad con el Padre. Primero, vuelva a la intimidad con el Padre, reaccione a esto, ¿sí? No se deje engañar por el sistema, no se deje engañar por la serpiente del doble discurso, ¿no? No se deje engañar por la serpiente así como engañó a Eva. No se deje engañar, sea íntegro, conéctese al Padre verdadero, deje de escuchar 2 voces y empieza a escuchar la voz del Padre. A ver, vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta palabra. Señor, te doy gracias por todos los amados que han estado o van a estar viendo esta transmisión en diferido, en otro momento. Señor, que tú traigas a cada vida este tiempo de intimidad. Que podamos volver, Señor, delante de ti, humillados, reconocer que si nos postramos delante de tu presencia, si vamos a la intimidad, si vamos a nuestro aposento, Señor, allí poder estar contigo conectado y recuperar si tal vez lo que se había perdido, o tal vez no hemos desconectado, recuperar allí el pacto que tú has hecho con nosotros. Así como le pasó a Abraham cuando fue a la intimidad, tú le confirmaste el pacto y allí sellaste con él la promesa. Padre, que podamos volver a la intimidad como iglesia, que podamos volver al aposento, Señor, que podamos volver a estar sumiso bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo tú nos exaltes. Padre, ayúdanos, Señor, a entender en este tiempo que un padre de fe, un apóstol, un pastor, Señor, está para direccionarnos con tu palabra. Y estamos sujetos a ello, Señor, nos trae bendición. Porque la bendición viene a través de los padres, a través de estar sujeto a los padres,
a través de estar bajo la poderosa mano de Dios, lo que tú has instituido, constituido en el cuerpo de Cristo, para alcanzar un nivel de perfección, para alcanzar un nivel de integridad. Ayúdanos, Señor, a tener esa integridad que tú tenías cuando estuviste en la tierra. Gracias te damos por esta hora. Bendigo este tiempo. Bendigo a tu amada iglesia. Bendigo al cuerpo de Cristo, que a través de la cabeza, que es Cristo, es bendecida. Gracias, Señor. En el perfecto nombre de Jesús, te doy el honor, te doy la gloria, la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el perfecto nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Estamos ya terminando esta transmisión. Había más cosas para comentar o enseñar, pero lo dejamos para la próxima. ¿Sí? Así que le animo en esta hora que usted pueda compartir este video. Sé que va a traer a muchos hijos, ¿no?, de vuelta al Padre, ¿sí?, de vuelta a Dios. Amén. Así que comparta este video, comparta esta transmisión. Es importante compartir el pan, ¿sí? Es importante compartir a Cristo, a toda criatura. Amén. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima transmisión con la ayuda del Padre. Los bendigo. Mi nombre es José Luis Vidal, de la Casa Apostólica Emmanuel, Quilmes, ¿sí? Estamos aquí en la provincia de Buenos Aires. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.